Hola a todos, reciban un afectuoso saludo. Mi nombre es Laura Camila Muñoz Escobar, estudiante de noveno semestre del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena. En el video del día de hoy hablaremos sobre la importancia del testamento desde la antigua Roma hasta los días de hoy en Colombia, teniendo en cuenta lo preceptuado por nuestro Código Civil. También hablaremos de las formalidades de estos testamentos. Asimismo, pasaremos a tratar los clases de testamentos privilegiados en nuestra época y llamados extraordinarios en la antigua Roma. Finalmente, abordaremos una propuesta sobre cómo testar en tiempos de pandemia, debido a la situación que atravesamos mundialmente por el COVID-19. El testamento es un acto jurídico más trascendental de lo que algunas personas piensan. Ya desde la antigua Roma, los romanos crearon unas instituciones para amparar las últimas voluntades del pater familia, teniendo la más relevante e importancia el testamento por su singularidad y significado, considerándose que era el acto más importante que podía realizar durante su vida un ciudadano, hasta el punto que se consideró un deshonor morirse sin testar. A continuación mencionaré algunas características del testamento romano que guardan similitud con el testamento en la actualidad. La primera de estas es que era un acto jurídico mortis causa, es decir, que solo surtía efectos jurídicos con la muerte del pater familia, del causante. También se testaba para satisfacer los intereses de los acreedores, ya que si el pater familia moría intestado, era imposible que los acreedores cobraran sus deudas. También el objeto del testamento era regular el patrimonio del pater familia una vez éste fallecía. Era la posibilidad que tenía un pater familia, un ciudadano romano, de dar continuidad a sus bienes, a sus derechos y obligaciones. El testamento era la última voluntad del pater familia. Además, era un acto jurídico o un negocio jurídico que debía ser libre, es decir, nacer de la voluntad del testador. Asimismo, era un acto jurídico revocable durante la vida del ciudadano romano o el pater familia. Y finalmente, era un acto jurídico personalísimo e individual. Seguiremos con los tipos de testamentos en Roma. Estaban los testamentos privados y los testamentos públicos. Por su parte, los testamentos públicos podían ser orales o escritos. Los orales podían ser abiertos o cerrados. Todos estos debían ser otorgados con la presencia de 7 testigos y los públicos debían ser otorgados con la presencia de autoridades judiciales o municipales. Primeramente debían exponerse oralmente y finalmente redactarse en un documento. Durante la época del derecho justiniano se les concedió la facultad a los soldados para testar sin las exigencias debidas. Asimismo, se les concedió esta facultad a los marinos de las escuelas imperiales y a los civiles que acompañaban al ejército en batalla. Para concluir con el tema de los testamentos en la antigua Roma, debemos decir que también existieron los testamentos extraordinarios, que eran utilizados cuando existían situaciones que afectaban a todos los ciudadanos por igual. El primero fue el testamento del ciego, segundo el testamento del analfabeto, tercero el testamento hecho en el campo y cuarto y más importante que nos atañe, el testamento en tiempos de epidemia. Como su mismo nombre lo indica, este testamento se realizaba en lugares que estaban infestados por alguna epidemia. La más común en aquella época era la peste. No era necesario que el testador estuviera infectado, simplemente que en el lugar existiese esa epidemia. Como medida de precaución, no era necesario que el testamento se otorgase en la presencia de 7 testigos. Simplemente se necesitaba que el testador tuviera la voluntad de testar, de dar continuación a sus bienes, obligaciones y derechos. Pasando al derecho civil colombiano, el código consagra las solemnidades que debe tener un testamento. Este testamento debe ser siempre escrito y ser otorgado mediante escritura pública. Este puede ser abierto o cerrado. El testamento abierto debe ser otorgado en la presencia de 3 testigos
un notario o su suplente. Y el cerrado debe ser otorgado en la presencia del notario y 5 testigos. Además, los testigos tienen algunas inhabilidades que no entraremos a estudiar en detalle en esta oportunidad. Finalmente, nuestro Código Civil colombiano consagra en su artículo 1087 los tipos de testamentos privilegiados. Estos son el testamento verbal, el testamento militar y el testamento marítimo. Finalizamos este video con nuestra propuesta para que las personas en Colombia puedan testar en la actualidad, teniendo en cuenta la situación que atravesamos a nivel mundial a causa del virus COVID-19, que al día de hoy no es una epidemia, sino una pandemia. Proponemos para que, al igual que en la antigua Roma, las personas que tengan la intención de testar y que posean un patrimonio, aun cuando no estén infectados, puedan hacerlo. Y que además, como medida de precaución, no tengan que dirigirse hasta las notarías y así que exista la posibilidad de que se contagien ellos mismos, los notarios, los suplentes, los secretarios o hasta los mismos testigos, sino que hagamos uso de los medios electrónicos con los que contamos al día de hoy, en la actualidad. Sin embargo, como ya sabemos, los testamentos privilegiados no dejan de ser testamentos que poseen algunas solemnidades, simplemente que son menos solemnes. Es por esto que el testamento en tiempos de pandemia podría tener algunos requisitos o podría contar con algunos requisitos. El primero es que los testigos de estos testamentos, al igual que de los demás testamentos privilegiados, pueda ser cualquier persona mayor de 18 años. Y que además este testigo pueda dar fe de la intención del testador, no estando con el testador en el mismo lugar, sino que al igual que el notario, el testigo esté apreciando este momento desde su casa por un aparato electrónico. También que este testamento sea otorgado sin ninguna interrupción, a menos que alguno de los testigos, al notario o al mismo testador, se le caiga su señal de internet. Muchas gracias por la atención prestada.